Este es el primer panel de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Yo soy la doctora Majo Álvarez y voy a ser su host y moderadora de esta noche. Y antes de empezar, les quería comentar que estamos súper emocionados que ya el 2021 vamos a tener el primer congreso que estamos planeando por ahí de septiembre. Todavía no tenemos fechas, pero va a ser, no va a ser virtual, entonces estamos muy emocionados y estamos trabajando en esto. Todavía seguimos reclutando a gente para que formen parte de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida y al final les vamos a dar otros anuncios. Pero bueno, gracias por estar aquí esta noche y bienvenidos y gracias a nuestros panelistas. El día de hoy vamos a abordar un tema que siempre ha sido importante para entender y mantener el equilibrio de nuestra salud, pero que hoy en día, pues debido al confinamiento de tanto tiempo que ya llevamos por la afección emocional del coronavirus, este tema del estrés creo que se ha vuelto mucho más relevante y por eso estamos aquí. Y para entender mejor cómo es que el estrés afecta a nuestra salud y cómo podemos contrarrestar este desequilibrio, tenemos hoy a 4 panelistas, invitados, especialistas en el tema, que nos van a compartir de lo que ellos saben un poco. Y bueno, los voy a empezar a presentar. Empezamos con la maestra María Eugenia Pastrana, que lleva 30 años de práctica clínica como psicoterapeuta con individuos, parejas y familias. Tiene una maestría en neurociencias y múltiples certificados y diplomas en áreas relacionadas con la psicología evolutiva, la conciencia y el desarrollo humano, la dependencia de alcohol y otros comportamientos adictivos. El doctor Alex Crujam es médico de la Universidad La Salle y especialista en medicina interna con subespecialidad en endocrinología y metabolismo por el Hospital Jackson Memorial de Miami, en Florida. Está certificado por los consejos en Estados Unidos y en México. Participó durante varios años en el Departamento de Enseñanza del Centro Médico ABC y fue el director de la Clínica de Raquitismo en el Hospital Shriners para niños lisiados en la CDMX. El doctor Diego Martínez Conde es médico cirujano por la Universidad Anáhuac con especialidad en obesidad y comorbilidades y tiene una maestría en nutrición aplicada en salud pública por la Universidad Iberoamericana. Es fundador de Woodbox, cuenta con múltiples certificaciones en CrossFit y tiene una práctica de medicina funcional integrativa en nutrición y prescripción del ejercicio. Y finalmente, la doctora Elisa Sacaldumani, quien es médico enfocada en medicina integrativa con especialidades en medicina funcional, homeopatía y consultoría del sueño. Es fundadora y directora ejecutiva del Family Sleep Institute para América Latina y España, miembro de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. También es cofundadora de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida, socia de Alive Wellness Consulting, expertos en bienestar. Es fundadora de Mommy Help, proyectos dedicados a la guía, acompañamiento profesional durante la maternidad. Muchísimas gracias a todos los panelistas por estar aquí. Y bueno, antes de empezar, les voy a compartir algunos lineamientos para que todos en el público estén enterados de cómo va a funcionar esta dinámica del panel de hoy. Cada panelista tendrá 15 minutos ininterrumpidos para dar una introducción. Vamos a empezar con Maru y vamos a contestar la primera pregunta. Cuando ella termine, todos los panelistas están invitados a participar, agregar comentarios, siempre y cuando se levante la mano y yo les voy a decir quién tendrá la palabra. Para esto vamos a tener un total de 60 minutos para esta etapa. Les comparto a todo el público que desde este momento ya está abierto un chat en donde pueden estar enviando preguntas para que al finalizar esos 60 minutos podamos reclutar algunas preguntas y tendremos entre 10 y 15 minutos para contestar estas preguntas. Los panelistas nos van a ayudar con esas respuestas. Y finalmente vamos a cerrar con unas conclusiones en donde tendremos 5 minutos entre todos los panelistas para cerrar con ideas concretas, objetivas, lecciones y hábitos positivos para que el público se vaya con esas ideas positivas. ¿Ok? Vamos a ir con el doctor Crujam, por favor. Hola, Alex. Entonces te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué es el estrés y cuál es el significado biológico y de dónde viene realmente el estrés, por favor? Majo, mira, primero que nada yo creo que es importante reconocer una cosa. Pensamos en el estrés siempre en términos negativos y eso no necesariamente es correcto. Tenemos que entender que estrés no es una enfermedad.
Es un proceso de adaptación, es un mecanismo de supervivencia del organismo. Evidentemente, el mundo ha cambiado y eso es lo que realmente se ha traducido en el problema que hoy enfrentamos y que denominamos estrés. Pero yo nada más lanzo una pregunta al público. ¿A alguien se le ocurre que vamos a cambiar el mundo desde nuestra zona de confort? La realidad es que no. El estrés es un gran motivador, es un elemento determinante de adaptación y de hecho el material genético, nuestra evolución como especie, depende precisamente de esa capacidad que tenemos de adaptación y el estrés es un elemento fundamental en ese sentido. Insisto, el problema es qué es lo que ha pasado y cómo vivimos hoy en día y en esos términos, esas son las consecuencias de lo que estamos viviendo actualmente. ¿Quieres que profundicemos un poco en el tema de epigenética? Porque creo que aquí hay un tema muy importante que creo que también tenemos que tener todos muy presente, pero quédense además con una idea de lo que hoy conocemos. Recuerden por favor que el material genético esta, son estos elementos que pues, nos conforman realmente como individuos, es el determinante de lo que somos y cómo respondemos ante determinadas circunstancias, pero ese material genético no es inamovible, sino en el concepto actual de epigenética, lo que pues sabemos es que tenemos la capacidad de activar o inactivar ciertos genes. En el tema del estrés, esto es particularmente importante porque una de las cosas que recientemente se ha identificado es que no nada más las influencias durante el periodo de gestación, o sea, cuando antes de nuestro nacimiento, cuando en el seno materno estamos en este proceso de desarrollo, sino aún información que precede a la concepción tiene una influencia en determinar cómo va a funcionar nuestro material genético. Esto es un tema fascinante que se ha estudiado particularmente en sobrevivientes del Holocausto, gente que antes incluso de vamos, eh, tenido el embarazo, haberla tenido la concepción, pero que tuvieron estas experiencias terriblemente traumáticas durante su juventud, precisamente en estas personas se ha demostrado que ellos de una manera transgeneracional transmiten mutaciones genéticas. Y esto tiene impacto no solamente hacia la primera generación, incluso la segunda, la tercera generación pueden tener, que es hasta donde hoy conocemos, pueden tener estas mutaciones genéticas que son determinantes para ver qué capacidad de adaptación o cómo responden ante estas situaciones de estrés. Este es el mundo que hoy estamos viviendo, sin tomar en consideración además todo lo que ha pasado en temas de urbanización, cambios en alimentación, por supuesto medicamentos, radiación, sedentarismo, que todo esto termina impactando de manera dramática la respuesta que tiene nuestro organismo ante el estrés. Perfecto, Alex, muchísimas gracias por esa introducción y sobre la epigenética. Doctora Elisa Sacal, te cedo la palabra para comentar sobre lo que dijo Alex. Gracias, Alex. Muchas gracias por la introducción. Creo que es muy acertada y algo que me gustaría agregar es que en el tema del estrés es muy importante hacer la diferencia entre el estresor, el factor estresor y la respuesta que tiene ese factor en el organismo. Porque el problema con el estrés no es tanto el factor estresor o el detonador que pudiera ser, sabemos en el ser humano, no nada más algo físico, una amenaza física como tener un animal que esté poniendo en riesgo tu vida, como lo teníamos en épocas anteriores, sino que hoy en día también tenemos el problema del estrés percibido, que es simplemente un factor estresante psicológico que nosotros podemos tan solo imaginar, el tener un conflicto en una relación o el tener un pensamiento que te va a detonar esta respuesta. Entonces, hoy sabemos que lo que nos está enfermando no es tal cual el estrés en sí o los factores estresores, sino nuestra propia respuesta ante esos factores. Esa respuesta es la que tenemos que de alguna manera aprender a modular. Creo que vale la pena mencionar eso y pues nada más.
Gracias, Elisa. Sí, Maru, ya creo que, a ver Sí, si... es que se cayó el internet. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Literal Adelante, se cayó. adelante. Ok, pero bueno, por algo pasan las cosas así. Y aprovechando lo que comentó Elisa, pues básicamente este era como el abordaje desde la neurociencia, Majo, que me preguntabas, donde voy a complementar esto nada más apuntando ciertos temas que tienen que abarcarse todos juntos porque el ser humano se ve como una visión sistémica. Entonces está la parte física, está la parte emocional, está la parte psicológica y está la visión actual hoy desde la neurociencia, que es como lo que más se puede probar y que científicamente está comprobado. Entonces, esa, no. Maru, te voy a interrumpir tantito porque no te estamos escuchando bien. Entonces voy a continuar un poquito con el doctor Alex para complementar la primera pregunta que hicimos, Alex. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, trastornos del sueño, que Elisa nos va a comentar mucho más al respecto. Pero podríamos verlo también, por ejemplo, por sensibilidad a alimentos. Cualquier motivo que desencadene en un momento dado, por ejemplo, una reacción inflamatoria en el organismo, eso es un estrés. Recuerden que el punto clave de ese estrés es esta respuesta, es ese mecanismo de adaptación. Y en ese contexto puede haber muchos factores que en un momento dado sí sean claros y algunos serán simplemente percibidos. No por eso, no por el tema de ser percibidos, son menos importantes. Elisa lo comentaba, esto no es un tema de juicio de valor, si un estrés es más importante que otro, es cómo enfrento yo, es qué capacidad de respuesta tengo yo ante ese estrés, lo que va a determinar finalmente el impacto, las consecuencias que esto tenga. Si preguntamos desde el punto de vista qué otras situaciones, hoy en día, por lo menos tenemos que tomar en consideración temas, por ejemplo, como toxicidad, radiaciones electromagnéticas, la calidad de los alimentos que consumimos, por supuesto, estas influencias que tenemos constantes. Creo que el punto clave en este sentido es reconocer, a diferencia de lo que típicamente se ha hecho, que el estrés no es un evento, sino es una suma de eventos. Tomen en consideración que cuando el organismo es agredido, por lo que sea, va a tener que montar una respuesta para tratar de recuperar la homeostasis, el balance, el equilibrio. Esa respuesta es lo que se llama alostasis. Y de lo que hoy hablamos y lo que hoy entendemos es que lo que más importa en este contexto es la carga alostática. ¿Qué significa esto? O sea, no podemos separar un estrés de otro. Podemos tener un estrés agudo que esté sobrepuesto sobre una situación crónica que nosotros vamos manteniendo en el largo plazo. No se nos olvide tampoco que somos la única especie que desafortunadamente presenta lo que se llama estrés por anticipación. Ninguna otra especie del mundo animal o vegetal, porque los vegetales también se estresan, pero ninguna otra especie presenta esta peculiaridad que nosotros tenemos. Nosotros nos angustiamos por situaciones que no han ocurrido y que probablemente nunca van a suceder. Bueno, pues esa suma de ese estrés agudo sobre el estrés crónico representa esta carga alostática y puede depender de esta gran variedad de factores. Muchísimas gracias, Alex. Diego, te cedo la palabra para comentar. Está apagado tu micrófono, Diego. Perdón, muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, vaya, estoy en esto que acaba de mencionar el doctor Cruham, creo que es muy importante, sin hablar o sin entrar a mi tema, pero esto en el sentido del estrés, pues afortunada y desafortunadamente eso es algo que nos pasa solamente como decía el doctor Cruham, al humano, ¿no? Es alguien que, a pesar de que no haya sucedido, lo mismo dijo la doctora Elisa,
te puedes angustiar, lo cual, por lo menos lo que yo creo o lo que están haciendo estas personas que tienen una muy buena gestión del estrés y que son prácticamente las técnicas de respiración, así que más adelante hablaremos un poco más de ellas, es precisamente poder salir de esta anticipación o poder salir de esta programación y de traer ese recuerdo una y otra vez y gestionar, igual lo que estaban diciendo, que no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Entonces, si tú estás gestionando de una manera distinta, si estás digiriendo de una manera distinta lo que te pasó, es probable que puedas aminorar esta dosis de estrés y este tiempo en el que estás con esta carga alostática o esta gestión de algo estresante y de esta manera reducir el estrés, ¿no? Perfecto, Diego, muchas gracias. Y bueno, regresando un poquito a redirigir el tema del sueño, como comentaste, Alex, quiero preguntarle y pedirle a la doctora Elisa que nos comparta un poco sobre esto, de este círculo vicioso entre el sueño, el estrés, el dormir, el no, y cómo es que está afectado el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Gracias, Elisa. Muchas gracias, Majo. Para eso creo que vale la pena explicar un poquito cómo funciona este eje y a qué nos referimos. Estamos hablando de que anteriormente se ocupaba mucho el término disfunción adrenal para referirse a cuando alguien estaba respondiendo erróneamente ante a un factor estresante o ante el estrés. Hoy sabemos que no es solamente que nuestra glándula suprarrenal no segregue la cantidad correcta de cortisol o de adrenalina o noradrenalina, sino el problema es que existe un eje en donde sabemos que estamos conectados con el cerebro y que el problema es cómo está sensando nuestro hipotálamo, que es la zona que va a integrar todas las sensaciones que tenemos en el cuerpo, y cómo le habla este hipotálamo a la hipófisis, que es otra región del cerebro que va a mandar las hormonas correctas, va a mandar la señal correcta para que entonces sí la glándula suprarrenal libere cortisol, libere adrenalina o noradrenalina, y entonces el cerebro registre que se liberaron estas hormonas y apague el sistema. A eso se le llama feedback o retroalimentación negativa, y el problema es que a veces ese feedback no funciona como debiera y entonces se mantiene prendida, digamos, esta respuesta de alerta. Que cuando tú tienes realmente al factor estresante claramente enfrente y tú tienes que detonar este sistema de alerta, pues te va a ayudar a huir, te va a ayudar a sobrevivir de alguna manera. Y eso es correcto. El hecho de que tú tengas que elevar tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, que actives toda la cascada de coagulación, que todo tu cuerpo responda ante este estresor, te ayuda a sobrevivir. El problema es que cuando este factor estresor es, por lo menos hablando como un ejemplo psicológico, la respuesta de tu cuerpo se va a mantener activa y entonces este feedback no va a apagarse y va a empezar a tener consecuencias crónicas a largo plazo. Una de ellas muy importante es que va a haber una disrupción en todo el tema del sueño, y el problema con el sueño es que además es una relación bidireccional, porque la falta de sueño va a afectar en toda esta cascada del estrés. El mal dormir va a elevar este cortisol, que es la hormona que se va a liberar de forma crónica cuando tú has activado la respuesta estresora, y el cortisol es una hormona que es parecida a la adrenalina y noradrenalina y da estos efectos que a lo mejor son más fáciles de reconocer, como si fuera primo de la cafeína, en donde tú vas a sentirte agitado, inquieto, y antes de dormir es lo último que necesitas. De hecho, el cortisol durante el día, lo que necesitamos es tener un comportamiento como si tuviéramos una curva en donde se eleva la primera hora tenemos que tener una elevación del cortisol, que aclaro, aquí el cortisol de pronto a veces está un poco satanizado y es una hormona que tenemos que tener naturalmente, pero fluctuando en nuestra sangre, elevada en el día y bajando durante la noche. Y el problema con el cortisol es que no tenga un comportamiento adecuado. La respuesta del cortisol tiene que ir bajando, y si tú la tienes activa, puede acabar alterando esta curva y hacerte sentir muy inquieto a la hora de dormir o no suficientemente activo a la hora de despertar. Entonces, ese es el problema del sueño, y el mal dormir va a elevar este cortisol, y este cortisol elevado va a afectar en el hecho de que te va a costar mucho más trabajo dormir, además de que sabemos que una respuesta sostenida de cortisol va
a afectar de una forma importante el sueño de ondas lentas, que es el sueño en donde más vamos a restaurarnos a nivel corporal y físico y vamos a renovar nuestros tejidos. Entonces el sueño de entrada va a ser mucho menos profundo, va a ser más superficial, lo cual va a acabar elevando el cortisol y ahí tenemos un círculo vicioso. Excelente explicación, Elisa. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere comentar sobre lo que dijo Elisa? Perfecto. Diego. Diego. Bueno, nada más quería como para un poco lanzar el tema o la parte que a mí más me tocaba, es esto que mencionas al final, Elisa, de cuando se empieza a hacer un ciclo vicioso, vamos a quizá tocarlo, bueno, vamos a tocarlo más a fondo con el ejercicio, pero igual ya se había comentado que hay este estrés bueno y este estrés malo y que no todo el estrés es precisamente malo. Pero el ejercicio es un poco eso. El ejercicio tiene estos dos filos y algunas veces, para algunas personas, esta es la maravilla de la medicina del estilo de vida, es que se va haciendo o prioriza mucho la personalización en la atención. Y entonces para una dosis de ejercicio, determinado ejercicio a determinada dosis o repetición, lo que sea, para una persona va a ser un estrés bueno y para otra persona va a ser un estrés malo. Y mucho tiene que ver, mucho tiene que ver desde luego con el sueño, ¿no? O sea, con la calidad del sueño, con los niveles hormonales. Digo, puede ser tan sofisticado como, pues, vaya, puede ser algo muy sofisticado, pero también puede ser algo muy sencillo en donde si una persona está durmiendo una misma cantidad de horas, para una persona resulta más estresante y a lo mejor es algo ya negativo para su salud y para otra persona es algo muy bueno. Entonces, quería yo nada más poner el anzuelo del ejercicio ahí. Si puedo terminar, me faltó ampliar un poquito una idea que no transmitía al principio con este tema del sueño, nada más para terminar. Quisiera también mencionar que ya sabemos, es una ciencia que recientemente se ha sacado mucha nueva información con el tema del sueño y una de las cosas que me parecen fascinantes es que, por ejemplo, ya sabemos que el no dormir va a ser que hay dos áreas en el cerebro importantes con respecto a la percepción del estrés. Una es la amígdala y la otra es la corteza cerebral. La amígdala, que es el centro de la amenaza en el cerebro, el que va a percibir la sensación de miedo, de ansiedad, de angustia. Cuando uno no está durmiendo bien, la amígdala va a activarse y va a amplificar las respuestas. Por el contrario, la corteza cerebral, que es toda la encargada de racionalizar o de poner un freno a todas esas emociones negativas, se va a suprimir. Sabemos que con una mala noche de sueño, en un estudio que se le hizo a un grupo de personas que no los dejaban dormir más de 5 horas por una semana, les mostraban imágenes que detonaban de alguna manera ira, angustia, rabia, y estas personas veían ante la resonancia magnética que amplificaban esta respuesta de angustia 60%. Entonces, imagínate, si tú eres una persona que no está pudiendo tener una buena higiene de sueño y está viéndose afectada en las noches y tienes insomnio, al otro día tu percepción ante este estrés va a estar amplificada para hacerla negativa. Entonces, eso me parece un asunto importante y la relación del estrés y el sueño con respecto a la interpretación que le da el cerebro, vale la pena poner atención ahí. Sí, Elisa, estoy de acuerdo, muy interesante y gracias por agregar eso último. Y Diego, bueno, ya que empezaste a lanzarlos el anzuelo sobre el ejercicio, quiero preguntarte ya directamente cómo es que podemos utilizar ya de manera concreta el ejercicio a nuestro favor, ¿no? Para contrarrestar el estrés y qué tipos de ejercicio. Cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, el ejercicio se puede, o sea, normalmente la visión que se tiene del ejercicio es como un medicamento. Y así es afortunadamente en la gran mayoría de las personas, en donde es un estrés que normalmente es bueno y normalmente tiene todos estos efectos positivos que, vaya, de los efectos no voy a entrar en todos, ¿no? Pero tiene efectos en todos los sistemas, en todas las partes del cuerpo benéficos, ¿no? Cuando se tiene
esta dosis vaya, cuando se tiene una dosis que es adecuada para la persona. Yo puse aquí que es pues la importancia del contexto y contextualizar muy bien con cada persona, con cada individuo, para que realmente la prescripción pueda ser adecuada y entonces realmente pueda estar provocando este estímulo bueno, este estrés bueno, y o sea, proporcione, incremente o optimice la salud, en vez de la gente que a lo mejor lo está haciendo pues de manera excesiva, o la dosis para ellos, o en ese momento, ¿no? Como ya había mencionado, hay muchas cosas en la cabeza de la persona que van a hacer que una dosis que antes le funcionaba bien, a lo mejor en este momento, por toda la pandemia, por todas las cuestiones psicológicas que ahorita mucha gente traemos en la cabeza, pues puede ser una carga no tan positiva. O determinado ejercicio, se pusieron muy de moda los ejercicios funcionales y los ejercicios de alta intensidad. A mucha gente le funcionan bien, pero si eso te empieza a fracturar o a este círculo vicioso en donde vas a empezar a hacer esta bola de nieve que después va a ser demasiado grande para frenar. ¿Y a qué voy con esto? Que a lo mejor es una persona que antes no hacía ejercicio y ahora ya está haciendo, no sé, algo como funcional y de alta intensidad y en HIIT, y le funcionó muy bien un tiempo hasta que llenó el tanque de cortisol y entonces ya es un exceso. Eso por un lado, y bueno, para terminar la idea, otra es en el mismo tema del contexto, también personalizando, porque hay gente que simplemente le da estrés, ¿no? Pensar que para hacer ejercicio necesita 1 hora, ¿no? Entonces esto es algo como, o sea, el poder del tiempo, el que 10 minutos hacen una diferencia inmensa en muchas personas que a lo mejor no tienen el hábito del ejercicio. Y 10 minutos, hay varios estudios en donde, bueno, no necesariamente con 10 minutos, pero haciendo ejercicio aeróbico o anaeróbico en periodos de 10 minutos, tienen mejoría, o sea, reducciones en las presiones tanto diastólica como sistólica, reducciones en el riesgo cardiovascular, mejoramiento en los lípidos, por ejemplo, o sea, cosas muy generales. Con un periodo de 10 minutos por día, prácticamente todo mejoraba. Y mientras, o sea, hasta determinada dosis era mejor, ¿no? Entonces, creo que, pues bueno, contextualizar e individualizar es importante en este sentido para que se pueda manejar bien el estrés. Muchas gracias, Diego. Maru, creo que ya sirve. Podemos, si quieres, la tercera es la vencida. Intentamos, a ver si quieres comentar algo. Sí, gracias, Magda. Perfecto. Bueno, para completar un poco la visión que han hablado los tres, yo quería puntualizar algo que comentó Alex sobre todo el estrés que es anticipatorio, todos esos estados que anticipamos y cómo es que funciona eso desde la visión de la neurociencia y cómo es que eso se aplica en la psicoterapia. Entonces, nada más quiero mencionar algunos temas que va todo vinculado, porque primero tenemos lo que es teoría de sistemas. ¿Por qué? Porque si no vemos esto como un sistema, que no es una cosa lineal, que sino hay muchos cambios en muchos niveles en el organismo, necesitamos entender la visión sistémica. En una de las áreas está cómo es que se trabaja o cómo es que podemos diferenciar el estrés que llamamos estrés sano, el estrés que nos mueve, al estrés que llamamos innecesario o estrés generado por un sufrimiento. Y aquí existe una metodología muy simple que les quiero compartir, que es un ángulo específicamente de psicoterapia. Si me puedes poner mi diapositiva, Majo. Claro que sí. Porque de esta forma, entonces, mucha gente llega y te habla de el estrés, es que estoy muy estresada,
o te trata de comunicar su sufrimiento emocional o psicológico con descripciones como estoy como nerviosita, como que no sé qué me pasa, pero ya vivo con mucho estrés. Entonces, vamos a entender un poco cómo es que podemos empezar un proceso de autoobservación para entender cómo es que una persona tiene un sufrimiento que llamamos innecesario. Entonces, tenemos esta metodología que se llama el ABCD de la cognición, que es un nivel básico de autoobservación, donde tenemos A, que son los eventos, tenemos B, que es todo nuestro diálogo interno, que es resultado de asociaciones mecánicas, automáticas, inconscientes, en donde están todo lo que son fantasías, imaginaciones, todos los paradigmas, todo lo que llamamos el deber ser, ilusiones, todos los condicionamientos recibidos de la sociedad, de la ideología, de la tradición o las tradiciones, creencias, rótulos o etiquetas a nosotros, a los demás, a la vida, suposiciones, expectativas, todo eso que está en nuestra cognición. Está demostrado en términos de neurociencia, básicamente según Joseph Ledoux, en un libro que se llama Synaptic Cell. Es muy interesante cómo habla de que el ser humano, complementando también un poco lo que comentaba Elisa, el ser humano y los animales responden a amenazas que son innatas o aprendidos, en donde está involucrado tanto la parte cognitiva, que es el hipocampo, como la amígdala cerebral, que comentaba también Elisa, que es toda la parte emocional, generando una respuesta corporal que va a evitar la amenaza. Cuando hablamos de este ABCD, lo que ocurre es que, por ejemplo, tú piensas algo, vamos a hablar de un evento. Entonces, la persona te viene a comunicar o a transmitir un sufrimiento donde te puede traer eventos tan simples como que alguien no me saludó, o una relación que terminó, una situación de alguna enfermedad o pérdida, un ser querido ya no quiere continuar con su tratamiento, o no pude cerrar un negocio, o tengo un hijo que está en problemas de droga, perdí mi trabajo, o sea, cualquier situación que tiene que ver con la vida, lo que llamamos eventos, ¿sí? La mayoría de la gente cuando está o estamos sufriendo, intentamos tener poder o la frustración viene por querer cambiar o evitar los eventos. Eso va a ser un sufrimiento innecesario porque es imposible cambiar los eventos. Los eventos no son ni buenos ni malos, ni es que me ocurran. Los eventos simplemente ocurren, las circunstancias, es la vida. Donde yo puedo tener todo el poder para liberarme del sufrimiento es en lo que ocurre en mi B, en mi cognición. ¿Sí? Porque ahí es donde están todas las interpretaciones y eso es literal a nivel cognitivo. Si yo tengo una creencia, entonces, si tomamos un evento, por ejemplo, una persona no me saludó, la persona cree que está sufriendo por el evento, ¿sí? Va a intentar cambiar el evento o ver la forma de manipular o de evitar situaciones en un futuro. La persona está sufriendo por cómo su mente interpreta. Aquí es donde se encuentra lo que llamamos sufrimiento innecesario, que va generando mucho estrés. Estrés que empieza a afectar a nivel sistémico. Porque además las emociones van mucho más rápido que lo que es el pensamiento o nuestra parte racional. Entonces, hay muchos nervios, hablando de neurociencia, muchos nervios que son ascendientes, que van subiendo y va mucho más rápido de abajo hacia el neocórtex que del neocórtex hacia la emoción. Entonces, por definición, por cómo funciona nuestro sistema,
Una emoción no puede trabajarse, intentar controlarla por medio del pensamiento o lo racional. Y ahí es donde mucha gente vive lo que se llama sufrimiento y lo vive con mucho estrés. Entonces, terminó una relación, la persona sufre porque tiene creencias, porque tenía expectativas, porque tenía paradigmas de cómo debe ser una relación, por ejemplo, creencias o rótulos de qué hice mal o por qué no quiere estar conmigo, y eso puede generar un estrés postrauma futuro si eso no se trabaja en la forma correcta. Entonces, el primer nivel de autoobservación es estos mecanismos de nuestra mente que pueden ser autoobservados, y eso ya es un acto de la conciencia. Entonces, en lugar de querer cambiar los eventos o evitar los eventos, vamos a observar todo esto que ocurre en nuestra cognición. Esto es lo que genera C, que es la emoción. La persona te dice siento, porque es una realidad que siente. No está inventando ese sentir, pero no está dándose cuenta del resultado de cómo su mente está interpretando. Y esas emociones, es que dejé de ver mi diapositiva mejor. Gracias. Esas emociones son las que nos llevan, generan respuestas en el cuerpo, donde la emoción sobrepasa y ahora eso me lleva a una acción, donde no existe una decisión, es lo que llamamos reacción o impulsividad. La persona muchas veces cree que está decidiendo, decidí no invitarlo, decidí terminar la relación, decidí tal cosa y no está decidiendo. Es muy importante que sepa que mientras esté dominado por esto, por estos mecanismos inconscientes que son patrones aprendidos, la persona no está decidiendo y no hay espacio para que opere dentro de nosotros el libre albedrío. Y eso creo que es muy, muy importante, porque así es como uno puede liberarse y entenderse, primero entenderse que así funcionamos, que tenemos esa parte de los diferentes cerebros, como mencionaron tanto Alex como Elisa, que compartimos con los animales, que si estamos en el nivel del cerebro reptílico, que solamente es instinto, eso compartimos con los animales. Para un animal está correcto porque en forma natural se va a autorregular. Pero nosotros, con toda esta influencia o todo lo que provoca en términos emocionales y de acciones, lo que hay en nuestra cognición, esto es lo que nos convierte en vivir un sufrimiento innecesario, que sí genera un estrés y que eso va a tener sus efectos sistémicos en las hormonas, en lo biológico, fisiológico, etc. Perfecto, Manu. Muchísimas gracias por esa explicación. Y bueno, yo quisiera, regresando un poco a lo que dijiste del diálogo interno, me encantaría preguntarles cómo es que entonces la práctica del mindfulness, del estar presente, lleva a disminuir el estrés y lleva a este equilibrio del estrés. Elisa. Bueno, aquí creo que vale la pena explicar un poquito qué es lo que pasa con el sistema nervioso autónomo, con todo lo que regula la respuesta inmediata del sistema, porque creo que si entendemos cómo funciona, sabemos que podemos hackearlo, podemos modularlo o modificarlo a nuestro favor con este tipo de técnicas de amplificar de alguna manera la conciencia. Entonces, el sistema nervioso autónomo es el que regula todas las funciones automáticas del cuerpo
y se divide básicamente en simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático es todo aquel que va a detonar las funciones como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, en fin, todo el sistema que responde ante una amenaza inmediata y que te va a hacer luchar o huir. Y es el que se va a aprender cuando nosotros tenemos un estrés percibido y el que tenemos que de alguna manera aprender a modular, porque a corto plazo nos hace sobrevivir, a largo plazo ya vimos que tiene muchas secuelas y mucho problema el dejar prendido este sistema nervioso. El sistema nervioso opuesto es el parasimpático, es todo aquel encargado de renovar, de restaurar, de reproducción, de crecimiento, de creatividad, y solamente puede estar prendido uno de estos dos sistemas. Entonces, ante el estrés, si está demasiado prendido el sistema nervioso simpático, lo que tenemos que hacer es favorecer el sistema nervioso parasimpático para poder modularlo y de alguna manera mandar la información correcta al organismo de que podemos quitar la amenaza y empezar a hacer funciones a largo plazo que nos van a hacer trascender. Entonces, todas las técnicas encargadas de aumento de conciencia, como pueden ser el ejercicio que va a mencionar Diego, el sueño, por supuesto, la meditación, la relajación muscular progresiva. Hay muchas técnicas, lo que hacen es favorecer todo este sistema nervioso parasimpático. Las respiraciones también, por supuesto, que lo favorecen. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que existe manera de nosotros insertar en nuestro día regularmente prácticas que favorezcan el equilibrio del sistema nervioso autónomo para que podamos contrarrestar el sistema nervioso simpático y obviamente tratar de cambiar por medio de otras técnicas la percepción que tenemos de ese mismo estrés. Hoy tenemos una medida, por ejemplo, para saber qué también está funcionando nuestro sistema nervioso parasimpático y es la variabilidad de la frecuencia cardíaca o heart rate variability, ¿no? Que es esta medida con la cual, explicando un poco a grandes rasgos lo que es la variabilidad que tenemos entre un latido cardíaco y el otro, esa diferencia que hay entre un latido y el otro, y contraintuitivamente pensarías que tus latidos cardíacos tienen que ser rítmicos y fijos y uno detrás del otro exactamente igual siempre, y no es así. Hoy sabemos que entre más variabilidad tengas entre latido y latido, me estoy refiriendo a milisegundos, nos está hablando de la resiliencia que tenemos en nuestro cuerpo ante ese estrés. Entonces existen diferentes maneras de medirlo. Una de ellas, por ejemplo, existen anillos o algunas aplicaciones o dispositivos que te ayudan a poder de alguna manera medir la variabilidad. Y sabemos que si tú tienes una variabilidad más alta, vas a poder tener una resiliencia de tu sistema más elevada ante ese estrés. Obviamente, si vives con estrés crónico, la variabilidad de la frecuencia cardíaca va a disminuir muchísimo. Y hay técnicas que puedes hacer para elevarla. Las mismas que elevan el sistema nervioso parasimpático las vas a poder medir con tu variabilidad de frecuencia cardíaca. Es un tema muy reciente que podríamos hablar mucho de eso, pero nada más quería exponerlo como una medida también para poder saber qué tan resiliente es tu organismo ante este estrés. Muchas gracias, Elisa. Doctor Alex. Independientemente de las técnicas y de todo lo que se ha dicho, yo quisiera dejar aquí un punto adicional sobre la mesa. Pareciera que este es un tema estrictamente voluntario y de interpretación que la persona hace en relación a los eventos o circunstancias, insisto, reales o percibidos. Pero tenemos que entender que también aquí hay un componente biológico al cual tenemos que prestar muchísima atención y que depende de muchos otros factores. Uno de estos puntos importantes, así como hay un sistema digestivo, un sistema cardiovascular, hoy hablamos de un eje neuroendocrino inmunológico. Y esto quiere decir que hay una vinculación íntima entre el sistema nervioso y sus neurotransmisores, todo lo que concierne a hormonas, y particularmente estamos hablando de hormonas tiroideas, hormonas sexuales y hormonas de estrés y sistema inmune. Y dentro de este terreno, lo que pues hoy ha emergido como realmente un determinante dramático y fascinante en todo este terreno es la microbiota intestinal. Y quiero comentarlo porque incluso en estudios muy recientes se ha identificado que la capacidad de respuesta que tenemos ante el estrés
nuestros comportamientos, incluso el desarrollo neurológico, depende de cómo está esa flora intestinal, esa microbiota. Vemos que hay una tendencia creciente de manera muy, muy importante a enfermedades neurodegenerativas, a trastornos neuroemocionales, y hablemos aquí de depresión, ansiedad, bipolaridad, trastornos obsesivo-compulsivos, etcétera. Y todo esto no depende de mutaciones genéticas. El tiempo que ha transcurrido en lo que hemos observado esta tendencia es demasiado corto para siquiera conceptualizar que esto pudiera tener que ver con genética. Esto tiene que ver con estilo de vida en muchas otras áreas y el impacto que eso está teniendo sobre esa microbiota intestinal. Hay ya incluso información que dice que ciertos padecimientos se vinculan con el crecimiento inapropiado de ciertas especies o la falta de ciertas especies de bacterias y pérdida de equilibrios que conforman esa microbiota intestinal. No quiero abordar más esto porque creo que Diego tiene mucho que aportar en el tema de la pregunta del mindfulness y el ejercicio. Gracias, Alex. Diego, ¿tienes algo que comentar? Sí, gracias. Sí, Ya que Alex te cedió la palabra. gracias. Otra cosa importante con el mindfulness es, pues vaya, de todo esto que se mencionó de esta plática anatómico-fisiológica que muy simple que dio Elisa, ¿cómo logramos a través de la respiración, ¿no? O muy concretamente con la respiración, que es quizá como pues un poco más avanzadas, ¿no? O a lo mejor ya meditar o hacer algunas otras cosas, pero la respiración pues es natural y independiente de nosotros, ¿no? De nuestra mente. Entonces, cuando aprendemos a controlarla, hay muchísimas cosas pues muy saludables o que tienen una repercusión muy importante, muy dramática en el estrés, ¿no? Es una reducción muy buena del estrés. Hay muchos estudios, vaya, encontré muchos resultados, ¿no? Simplemente buscando en PubMed, estrés crónico y técnicas de respiración. En realidad hay un sinfín de investigaciones, pero en todas, prácticamente todas son favorables si hacen un ejercicio, independientemente de si es guiado o no. Y a lo que iba desde el principio es, todas o buscan o un efecto muy positivo es gracias a esta estimulación del sistema parasimpático, ¿no? Esta estimulación del descanso, de la digestión, de todo esto o lo que consideramos como que estás en reposo, esta etapa postprandial, ¿no? O sea, como en calma. Gracias a estos ejercicios de respiración, independientemente del que hagas. Hoy en día está muy de moda Wim Hof, y también hay otra técnica que se llama box breathing. Cualquier técnica de respiración que utilices realmente una respiración diafragmática, ¿no? Que respires como naturalmente respiramos cuando nacemos o cuando estamos sin estrés, va a producir más y va a empezar este ciclo virtuoso en donde aumenta el estímulo parasimpático y puedes en muy poco tiempo, o sea, algunos prácticamente son inmediatos, dependiendo desde luego del estrés que tengas, pero hay una reducción de la frecuencia cardíaca, hay una reducción de la frecuencia respiratoria, hay una mejor oxigenación en general en el cerebro, que también lo mencionaba Elisa, con la corteza cerebral y todas las zonas, el hipotálamo, el hipocampo, que están involucradas en el miedo, en la angustia y todo esto mejora simplemente deteniéndote a respirar y regalándote un tiempo pues para uno, ¿no? O sea, regalándose un tiempo hacia adentro de uno, que eso hoy en día está pues muy castigado, ¿no? O sea, antes formaba parte de todas las tradiciones y hoy en día pues es difícil, ¿no? O sea, hay que hacer la disciplina de retomar eso, ¿no? De retomar un espacio para respirar y para estar con nosotros. Entonces, simplemente la respiración va a tener un estímulo sumamente potente para
reducir muchísimos marcadores de estrés, ¿no? En general, los más básicos son algunos que mencioné. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, claro que sí, Maru. Gracias, Majo. Nada más quería complementar lo que dice Diego, que me parece muy importante, que muchas veces esperamos a tener ya una situación de estrés que nos sobrepasa para hacer ejercicios, herramientas que nos ayuden a mantener ese balance entre simpático, parasimpático a lo largo del día. Entonces, el poder hacer cualquier cosa que nos ayude a hacer pequeños paros a lo largo del día para que no nos vaya a sobrepasar el estrés a lo largo de un día o a lo largo de una semana. Entonces, manejar el estrés cuando ya estoy en estrés es complicado. Si yo aplico ciertas herramientas como estas, respiración, darme mi tiempo, momentos de descanso, ejercicio, el ejercicio que me guste, que me haga bien a mí, que me active esa resiliencia y ese equilibrio a lo largo del día para no esperar a que el sistema un poco se desbalancee demasiado y eso ya caiga en una crisis. Claro, completamente de acuerdo, Maru. Gracias. Sí, Elisa, vamos a cerrar contigo para continuar con algunas cosas. Complementando un poquito con lo que decía Maru, una de las recomendaciones claves cuando ya estamos viviendo en un periodo estresado es tratar de controlar lo que sí puedes controlar por medio de una estructura o una rutina. Específicamente yo me estoy refiriendo a la noche, pero también durante el día, el hecho de tener horarios regulares le manda información, no nada más por medio de la respiración, de la meditación, de pausas, como lo dijo Mauro y lo dijo Diego, sino el hecho de regularizar tus horarios de alimentación y de sueño, por lo menos eso, que son cosas fácilmente controlables, le va a mandar información a tu cerebro de que de alguna manera hay cosas que sí son predecibles y que no va a tener que lidiar con eso. Va a permitir que pueda anticipar la digestión, anticipar el momento del descanso y que al menos eso ya esté de alguna manera palomeado y que no genere más reacción o más sorpresa, que en este momento de estrés pues no es lo que necesitas. Es parte de la higiene de sueño el tener esta regularidad y también poder tener una estructura en la cual de alguna manera en cuanto el sol empieza a meterse, tú empiezas a regular tu ritmo circadiano, que también es algo que mencionaba el doctor Alex desde el principio, que la disrupción circadiana, el no levantarte cerca del momento en el que sale el sol y no el irte a acostar en el momento en el que el sol se está metiendo, afecta mucho nuestro reloj biológico y per se eso va a afectar y va a elevar mucho los niveles de cortisol y va a colapsar tu sistema si es que estás ya al borde de, o lo va a prolongar y va a ser mucho más difícil salir de ese estado estresante. Muchas gracias, Elisa. Y bueno, ya se me adelantaron un poquito todos, entonces, bueno, quería que me dijeran cada uno de ustedes algún hábito, ¿no? Ya que estamos hablando de estilo de vida y queremos como hacer esta conclusión objetiva de un hábito que me daría cada quien que promueva o que el balance y disminuir el estrés que ustedes crean que sea de lo más importante. Ya hemos hablado de algunos, la meditación, la autoobservación, pero bueno, como cerrar con esto y les recuerdo al público que están abiertas las preguntas para que al final los panelistas nos puedan contestar. Empezamos con, digo, Alex Crujam. Si tengo que decir una cosa, más allá de todo lo que ya se dijo y no se ha comentado, yo quiero decir gratitud. Creo que ese es un tema clave. Creo que ese es un punto que si todos cultivamos, automáticamente le damos a nuestro organismo una enorme, una riquísima herramienta para controlar y manejar cualquier evento, cualquier circunstancia, cualquier estrés que tengamos en nuestra vida. Todo lo demás creo que es periférico, pero creo que es el punto central que yo tendría que pensar que es el primario. Completamente de acuerdo. Gracias. Eso pasa cuando te ponen en el spotlight. Gracias, Alex. Sí, Maru. Gracias.
Yo quería complementar también, porque creo que hay un montón de ejercicios o técnicas sencillas que podemos aprender todos para mantener a lo largo de nuestro día este equilibrio, pero completando un poco lo que dice Alex, también el poner atención a la gente, a las necesidades en lo externo, que eso ya tiene que ser una función donde está involucrada la conciencia, donde está involucrada la intención, que en forma natural te lleva a la gratitud. Eso para mí es una medicina para mantenernos en un equilibrio y en un balance, lo que nos conecta con otros seres en términos de atención, que en forma natural nos lleva a un agradecimiento. Qué lindo, muchas gracias, Maru. Cuántos buenos hábitos. Muy bien, gracias, Diego. Bueno, igual también comentando un poco sobre lo de la gratitud, estoy totalmente de acuerdo con Alex. Creo que en las escalas que normalmente, no soy ningún experto, pero en las escalas que hay de vibracionales, la gratitud es lo más alto de las escalas vibracionales en energía, entonces compite con muchísimas emociones negativas que generan estrés. Entonces, con lo que acaba de decir Alex y con lo que acaba de decir Maru, es precisamente esta, no solo profiláctico, sino terapéutico y hasta en estadios avanzados, hacer ejercicios de gratitud en donde logras como salir de tu problema, aunque estés en una crisis o en un estado postraumático muy intenso, muy potente, hacer estos ejercicios en donde tú te estás diciendo que estás en otra realidad y agradecer esa nueva realidad es potentísimo. O sea, de verdad es un antídoto muy, muy fuerte, la gratitud. Y bueno, como hábito, lo que yo quería decir puntualmente al final, uno, eran dos cosas, o sea, el papel de la profilaxis, de la prevención, que aquí en México es todavía, no está tan permeado en toda la población, y como que invitaría a que en este próximo año que la gente pueda escoger una cosa que todavía no esté mal o que esté muy bien, y cómo poder mantenerla, cómo poder llevarla así, ¿no? Y puede ser el ejercicio, si se hace, si se personaliza y se ve qué tipo te gusta, cuánto tiempo tienes, si es aeróbico, si es anaeróbico, si es HIIT, si es de alta intensidad o no. O sea, todas estas personalizaciones que puede haber con el ejercicio, si quieres, si te encanta que quieras vomitar o si te gusta que nada más vayas en una caminadora, o sea, se puede graduar, y el ejercicio es una herramienta gigantesca, ¿no? Súper variable para poder ayudar, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decir, ejercicio y prevención. Muchas gracias, Diego. Y bueno, ya tenemos unas preguntas del público. Dice, un nuevo problema que ha aumentado de manera significativa en los adolescentes son problemas en la articulación temporomandibular en adolescentes. ¿Qué tienen que comentar sobre esto de los adolescentes y la articulación temporomandibular? Alex, muchas gracias. Los músculos masticadores son de los más fuertes que hay en el organismo, los 4 músculos masticadores, y se calcula que su potencia es tan grande que con 1 centímetro cuadrado de músculo podríamos levantar un elefante. Entonces, piensen lo que pasa en términos del bruxismo. Esta situación de estar apretando un diente contra el otro en la noche, y ahí necesitamos indiscutiblemente, bueno, no nada más de tener conciencia de que este es un diagnóstico real, porque además genera una serie de trastornos importantes, genera dolores de cabeza, mareos y por supuesto otra serie de alteraciones. Necesitamos sin duda la ayuda del dentista, una valoración correcta. Necesitamos, cuando el dentista así lo considera, guardas oclusales, etcétera. Y tenemos que tener conciencia de que ese es un punto de transmisión y concentración de tensión que en muchas ocasiones pasa desapercibido. No pocos de estos pacientes terminan yendo repetitivamente al otorrino pensando que tienen problemas de oído, cuando todo lo que está sucediendo es un problema de la articulación. Así que creo que sí es un punto muy importante. Muchas gracias, Alex.
Diego, claro que sí, gracias. Y bueno, como aderezando un poco esta respuesta de Alex, como ponen en el comentario, esto se está generando, o los odontólogos lo están viendo en adolescentes. Entonces, a lo mejor antes esto empezaba, vaya, es algo anormal, ¿no? O patológico, por llamarlo de alguna manera, pero a lo mejor eran personas que estaban en la quinta o sexta década de la vida y hoy en día es en adolescentes. Entonces, cuando llegues a estar en la cuarta década de la vida, que es una persona sumamente joven, pues, pero ya vas a tener una evolución del 50% más. Entonces, es como, o sea, darle no el dramatismo, sino la importancia a que se está generando desde mucho antes, ¿no? Bueno, me llama la atención eso. Gracias, Diego. Perdón, me apagué. Otra pregunta es, ¿nos podrían explicar un poco sobre la hipocortisolemia, por favor? Elisa. Alex, creo que levantaste la mano, pero puedo empezar Perdón, o después de ti, como tú quieras. No te vi, Alex, perdón. Empieza, Alex, yo complemento. No, Elisa, empieza tú y yo complemento. Ok, perfecto. Bueno, pues nosotros sabemos que el estrés, como lo había mencionado previamente, el problema con el cortisol, y que es como la traducción fisiológica o lo que ocurre en el cuerpo que traduce estrés literalmente, tiene diferentes etapas. El hecho de que haya una disfunción en este eje hipotálamo hipófisis adrenal. Sabemos por un científico llamado Hans Selye, que por ahí de la época de los 30 fue el primero que empezó a hablar de estrés y a diferenciar entre estrés fisiológico y estrés psicológico, y que habló de 3 etapas que podríamos reconocer en temas de estrés y cortisol. La primera etapa, cuando alguien está expuesto a una fuente de estrés, es la etapa de excitación, en donde tú respondes con segregando cortisol y de alguna manera tratando de alcanzar las demandas externas. La segunda etapa sería una etapa de adaptación en donde probablemente se va a empezar a agotar la reserva que tienes de cortisol o se va a empezar a afectar ya el eje y la retroalimentación no va a ser tan efectiva como lo debiera ser. Y la tercera etapa es una etapa de agotamiento en donde básicamente ya el nivel de cortisol ya no alcanza a empatar las exigencias externas que estamos teniendo. Las primeras 2 etapas, excitación y adaptación, son etapas de hipercortisolemia, hipercortisolismo, en donde segregas más cortisol de lo normal y vas a tener como sensación de agitación, de ansiedad. Hay muchas alteraciones a nivel fisiológico, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, hay un problema con la regulación de la glucosa, se va a empezar a elevar también ciertas citocinas inflamatorias, vamos a tener una inflamación de bajo grado pero crónica que se puede ir también al cerebro y lo va a remodelar de una forma negativa, vas a tener mucho más posibilidad de tener enfermedades neurodegenerativas, residuos tóxicos como beta amiloide que te pueden condicionar a tener enfermedades como Parkinson, Alzheimer y demás. Y el último estado, en el estado de agotamiento, en donde tú ya no tienes el nivel de cortisol, digamos, adecuado, vas a tener un cortisol bajito que te va a dar síntomas completamente opuestos, síntomas tal vez ya más de fatiga, insomnio, depresión, falta de motivación, falta de energía en general. Y entonces nosotros podemos medir esto. Normalmente yo, por ejemplo, yo lo mido en saliva, en donde tú puedes ver cómo está el patrón de cortisol durante el día, si realmente se eleva en la mañana, se baja en el día, pero también una forma importante es ver cómo te sientes clínicamente. Podrías saber la gran mayoría de las veces cuando tú haces un interrogatorio con una persona y le preguntas cuáles son sus síntomas clínicos, coincide con cómo se va a ver su cortisol en la sangre, porque es algo que de alguna manera es bastante transparente, se traduce fácilmente en la sintomatología. Claramente cuando ya estamos hablando de hipocortisolismo es porque estamos en una etapa de un estrés demasiado crónico, estamos hablando de un evento o de una percepción ya de largo plazo que requerirá más de una técnica para corregir este nivel de cortisol y
reajustar, digamos, la interpretación que está teniendo este individuo ante el estrés. Muchas gracias, Elisa. Alex. Si quiero complementar, no voy a redundar en lo que Elisa acaba muy bien de explicar, pero hay otro mecanismo adicional porque hay hipocortisolemia. El organismo es muy sabio, y el área del cerebro que tiene mayor concentración de receptores a cortisol es el hipotálamo. El hipotálamo, además, es el área de integración de la memoria. Entonces, es un área particularmente sensible al cortisol. Entonces, como un mecanismo compensatorio, cuando tenemos esta hipercortisolemia, cuando tenemos un aumento en la concentración de cortisol, el organismo lo que hace es empieza a suprimir la producción de cortisol, no nada más por ese desgaste que ya explicó Elisa, sino también como un mecanismo compensatorio para tratar de preservar al hipotálamo y no incurrir en un daño que a largo plazo genere un efecto irreversible. Ahora, aquí va a haber consecuencias muy importantes. Por favor, tengan presente que el cortisol, estamos hablando de cortisona, es un inmunosupresor. En el momento que estamos disminuyendo ese cortisol, esto va a traer además otra serie de consecuencias importantes. Entre otras, y está esto perfectamente documentado en estas circunstancias, aumenta la incidencia, por ejemplo, de cánceres. ¿Por qué? Porque el sistema inmune pierde el control y empezamos a ver una serie de mutaciones, una serie de degeneraciones que a la postre pueden terminar induciendo cáncer, simple y sencillamente por estrés. Ese es uno de los mecanismos a través de los cuales en un momento dado el estrés puede ser un precursor de cáncer. Interesantísimo. Muchas gracias por todos sus comentarios. Y tengo un último comentario aquí del público. No sé si quisieran agregar algo. Hace años se hablaba de personalidades A y B, en donde la relación al estrés en uno de estos grupos sería fuente de enfermedad cardiovascular. Y la segunda es, ¿qué opinan del consumo del magnesio? Alex, gracias. A ver, primero respondo rápidamente lo de magnesio y regreso después a lo de la personalidad. Miren, el magnesio es un mineral de predominio intracelular y se le adjudican por lo menos 300 funciones fundamentales en el organismo. Si lo vemos, primero que nada, en las mediciones convencionales que nosotros hacemos por laboratorio, en todas las pruebas comunes y corrientes estamos checando su nivel extracelular, cuando su función, insisto, es más dentro de la célula. Entonces, no nos guiemos por los valores que en una prueba convencional de laboratorio vamos a encontrar. Entre las funciones fundamentales, el magnesio funciona además como un inductor del sueño, como un relajante, relajante muscular, y participa también en la promoción del sueño, como participa también en el funcionamiento intestinal y como es fundamental para activar el receptor de insulina, etcétera. O sea, es una lista enorme de funciones. Entonces, el magnesio absolutamente es una consideración y en muchas ocasiones lo utilizamos como un adyuvante para mejorar la calidad del sueño. Elisa ya nos dirá un poco más al respecto, pero creo que es un elemento que hay que tomar en consideración. Gracias. Elisa. De acuerdo contigo, Alex. La verdad es que el magnesio es un mineral que yo uso muchísimo, sobre todo cuando estoy hablando ya de problemas de control de estrés o de insomnio. Hay diferentes tipos de magnesio. A veces está unido, según el aminoácido o la forma que tengamos de este magnesio, puede actuar en diferentes vías. Por ejemplo, si tenemos citrato, el citrato va a actuar más a nivel digestivo, va a ayudar más como laxante. El glicinato, en este caso, cuando estamos hablando de problemas de estrés y de sueño, para mi gusto el glicinato es el que más ayuda a mejorar la calidad de sueño. El maleato de magnesio a veces ayuda también en temas de dolor, fibromialgia. El treonato cruza la barrera hematoencefálica y ayuda muy bien a nivel cerebral. Entonces, el punto no es nada más hablar del magnesio en general, sino individualizar y ver qué coincide en el cuadro clínico de esta persona, con qué otros síntomas se está juntando para saber exactamente qué tipo de magnesio, qué dosis de magnesio y por cuánto tiempo lo vas a indicar. Entonces, todos los suplementos tienen que ser individualizados siempre
A mí me gusta hablar de un orden para tratar a una persona y siempre las intervenciones tienen que ir, para empezar, con el estilo de vida, con los hábitos y ya más adelante con suplementos, medicamentos si fuera necesario. Excelente, muchísimas gracias. Alex, ¿quieres agregar? Es que dejamos pendiente lo de personalidad A o B y yo nada más creo que valdría la pena tomar en consideración, y creo que Maru lo expresó muy bien. Yo creo que esos conceptos tan lineales que antes manejábamos, de que había una estructura, una personalidad, yo creo que eso ya no aplica hoy en día. Creo que tenemos, ella lo dijo muy bien, en este pensamiento por sistemas tenemos que entender que habrá circunstancias, habrá momentos de vida, y claro, no discuto que haya una personalidad y que hay gente que es más aprensiva. Una de las cosas que ha sido muy interesante y que aparentemente es un determinante de la personalidad es el neurotransmisor que determina el funcionamiento de nuestro organismo. Y ustedes se darán cuenta de ello. Hay gente que es muy, vamos a decir, emprendedora, que siempre va a buscar los retos, va a hacer todo en la vida para siempre ponerse, digamos, obstáculos en el camino y tratar de resolver situaciones. Y por el otro lado tenemos pues, el bohemio, el relajado, el que va a pasar por la vida sin preocuparse realmente de nada. Y eso no es nada más un tema no es un tema casual. Eso tiene que ver, entre otras cosas, con el neurotransmisor determinante que hace funcionar a nuestro sistema nervioso. Aún así, yo creo que dentro de este contexto de complejidad que tenemos como seres humanos, tenemos que entender que en diferentes momentos y circunstancias de vida podemos funcionar como A o podemos funcionar como B. No me parece que esas etiquetas sean tan válidas hoy en día y creo que tenemos que entender esa complejidad. Así lo percibo yo. Gracias, Alex. Maru. Gracias. Nada más complementando lo que dice Alex, que es literal, hoy en día eso ya es como muy poco actualizado, y con todos los estudios que hay y con esta visión de neurociencia, sería como etiquetarnos, ¿no, Alex? Como que ahora te encajonas y ahora es yo soy así, y si eso se vuelve un paradigma y tú te identificas con yo soy, viene siendo justamente todo el condicionamiento, que es lo que nos mantiene prisioneros, creyendo que así somos, y cualquier cosa que salga de ese paradigma, que sería una posibilidad evolutiva de desarrollo de conciencia, queda nula cuando la persona tiene esa percepción tan limitada de sí mismo. Gracias, Maru. Diego. Y bueno, otra cosa que espero no repetir, pero hoy en día la capacidad que tenemos como para adaptarnos como ya lo mencionó Alex y Maru, adaptarnos a determinadas situaciones e ir cambiando, irnos, o sea, como es la vida, ¿no? O sea, es lo que más, o sea, a que puedas cambiar de personalidad y a que puedas gestionar de maneras distintas según tu situación en ese momento, es lo que realmente más paz, o más felicidad, o más tranquilidad, menos estrés en general es lo que te puede dar, ¿no? Independientemente, y sobre todo, igual, como decía Mer, no encajonarnos en algo, sino si estás encajonado en algo y ya no te está funcionando, pues cambiarte de cajón, ¿no? O sea, adaptarte a ese tipo de cosas. Muchas gracias. Y bueno, a ver si nos pueden dar cada quien una conclusión de unos 2-3 minutos para acabar con puntos objetivos. Gracias, Elisa. Muy bien, pues a mí me gustaría concluir mencionando que el problema real no es el estrés, sino nuestra propia percepción que tenemos ante el estrés. Tan es así que me gustaría dar un ejemplo claro de que cuando el estrés está bien manejado y nosotros damos al cuerpo la adecuada dosis, y no nada más en cantidad, sino en tiempo de estrés, eso puede ser tomado, por ejemplo, por nuestras mitocondrias, que son un organelo de nuestra célula, para producir energía. Entonces, no es el estrés, sino cómo nosotros lo usamos. Hay ciertas fuentes de estrés en ese mismo ejemplo. Por ejemplo, el meterte a agua fría, el ayuno,
El ejercicio son tipos de estrés positivo. El punto es cómo nosotros lo interpretamos y qué hacemos con ese tipo de estrés. Saber que hay ciertas prácticas en nuestro estilo de vida que van a ayudar a que nuestra visión del estrés sea mucho más positiva. Tan solo desde mi punto de vista, dormir bien te va a permitir que tú puedas amplificar esa respuesta positiva. Sabemos que quien no duerme es 30% más negativo y amplifica la amígdala 60%. Entonces, tenemos ciertas herramientas fáciles que podemos aplicar hoy mismo como buenos hábitos de sueño para poder mejorar nuestra interpretación a este estrés. De acuerdo, muchas gracias. Alex, ¿tu conclusión? Bien, cerrando con lo mismo que ya de alguna manera comentamos, pero yo no creo que debamos de satanizar el estrés. Tenemos que entender que el estrés literalmente es lo que nos hace adaptarnos, nos hace evolucionar y como lo dije, o sea, el estrés es el motivador de es esa necesidad, esa creatividad que hace que el ser humano como especie se desarrolle. Pero creo también que es sumamente importante comprender que está en nuestras manos. O sea, sí tenemos ciertos elementos que determinan ciertas cuestiones de nuestro comportamiento, pero en nuestras manos está todos esos hábitos de vida, todas esas cuestiones, vamos a decir, que nosotros hagamos alrededor para modificar precisamente todo aquello que permita que tengamos una respuesta mucho más favorable ante esta circunstancia y nos adaptemos correctamente y crezcamos con el estrés, no por el contrario que nos dejemos, digamos, subyugar por él. Muchas gracias, Alex. Diego. Bueno, ya lo había mencionado un poco, pero ahora sí que a manera de invitación, en el sentido del ejercicio, utilizar algo que desafortunadamente ya no es tan común como antes, que es el sentido común. Y si vamos a emplear el ejercicio como una herramienta que nos ayude a tener esta reducción del estrés, debemos de tener estos parámetros del estilo de vida, estos indicadores como el sueño adecuado, que realmente tengamos un descanso, en donde realmente podamos hacer esa actividad física y la podamos mejorar, o si no mejorar, sí mantener, sin dolores, sin contracturas, sin desgarros y otras complicaciones osteoarticulares o musculoarticulares, en donde esté también nuestra parte de las relaciones y nuestro estado de ánimo se mantenga o se optimice, en donde nuestra alimentación igual se esté manteniendo bien, donde anatómicamente tengamos cambios pues, positivos hacia lo magro, hacia el aumento del músculo, independientemente de lo que cada quien quiera, pero que sean pues, lógicos hacia la salud y no de aumento de tejido adiposo, más inflamado u obeso, como le queramos decir. Y que esto sea como la regla que nos rija en el sentido sobre todo del ejercicio, no sé, como este termómetro con este tipo de parámetros, para que realmente tú te puedas dar cuenta, ok, llevo haciendo un mes y no he bajado de peso y ya soy una talla más, yo creo que si en 15 días haces cualquier esfuerzo para lograr cualquier meta, y en 15 días no has tenido un resultado, aunque sea bajo, eso no te va a funcionar. O sea, esa es la invitación a usar el sentido común, ¿no? Y prevenir, o sea, el papel de la prevención y acostumbrarnos o escoger un hábito para adoptarlo, para mantenerlo, para robustecerlo, fortificarlo, instalarlo así, en algo que estemos bien y que podamos estar mejor o que queramos mantenerlo con un plan muy bien trazado para mantener este buen hábito, aunque sea uno. Gracias, Diego. Maru, ¿quieres dar alguna conclusión? Gracias, Majo. Nada más quería compartirles un poco que muchas veces en todo el trabajo de terapia, por ejemplo, a veces cuando recibimos un montón de información, de repente como que queda eso medio desordenado y la gente luego empieza también a estresarse de tanta información. Yo quiero invitarlos a que si tienen cualquier duda, quieran profundizar más en los temas que dimos cualquiera de los que expusimos,
pues con mucho gusto estaremos, si necesitan información, bibliografía, investigar un poco más, que sepan que esto existe y que a veces es más fácil de lo que pensamos. Que no es que hay que hacer también muchos cambios, sino simplemente a veces pequeñitos cambios que parecen que no tienen importancia, generan resultados muy grandes. Entonces, para que sepan que todo esto existe y que más allá de todo esto, yo veo algo que es un común denominador en el ser humano, independientemente de las personalidades, edades, situaciones, condiciones físicas, emocionales. Más allá de todo eso, hay algo que nos iguala, que nos empata, y este es el concepto de empatía, empatarse, donde no importa cuál sea nuestra situación, pero en el final el ser humano está buscando estar en paz, sentirse bien, sentir sus estados de salud, de homeostasis, que ya están dentro. No es algo que va a venir de afuera. Todo el trabajo que hacemos a nivel físico, emocional, con todo lo que hemos planteado cada quien en nuestras profesiones, que me parece una visión sistémica muy, muy bonita, que se complementa, en el final es quitar todo lo que nos llevó a esos desbalances para que surja el balance o esa capacidad de resiliencia que todos llevamos dentro. Completamente de acuerdo. No puedo estar más agradecida con ustedes. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones y le quiero compartir al público que esto solo es una probadita de todo lo que se está planeando, de todos los paneles por venir, de todos los webinars por venir, de lo que es la MEV. Entonces los invito a unirse, a formar parte, a que también se certifiquen, que va a ser parte del Congreso del año que entra 2021 y en donde nos vamos a poder ver las caras y convivir y conocer y aportar mucho más a lo que es la Asociación Mexicana de Medicina y Estilo de Vida. Y bueno, yo para concluir solo quiero darles las gracias de todos estos, no solo que nos han explicado de muchas perspectivas, que era lo importante y lo que queríamos sacar de ustedes, sino que también sepan que esta es una plática muy amplia, que cada uno de estos especialistas podría llevarse una plática entera. Entonces, bueno, si quisieran más, todas las aportaciones para la MEV son buenas y podemos platicar de esto y muchas más problemáticas que estamos teniendo hoy en día para resolverlas con estilo de vida, con hábitos, como hoy hablamos. Y de verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchísimas gracias a los panelistas y a la MEF. Majo, gracias a ti por coordinar y por moderar este panel. La verdad es que agradecemos la forma en la que lo organizaste, la logística y todo. Así que muchas gracias a ti. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas Gracias. Gracias a todos.